Está bien, qué bueno que veo a Noelito aquí. Hacía tiempo que, bueno, cada vez que él viene de pase, pues viene a compartir con nosotros y le damos gracias a Dios por eso. No digo nada de Ashley porque Ashley siempre viene. Dios te bendiga, Ashley. Amados, estamos o volvemos, mejor dicho, bajo un tema diferente, pero siguiendo esa misma línea de pensamiento dada a nosotros por el Señor en su palabra en Efesios capítulo 4. Y yo le invito por favor que busquen en su Biblia el capítulo 4 de Efesios y vamos a leer del verso 1 al 6. Mientras nos preparamos, aprovecho la oportunidad para saludar a nuestros hermanos y hermanas que también nos conceden la bendición y el privilegio de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Igualmente a nuestros amigos y amigas que también sabemos que nos ven a través, sea de la página de la iglesia o del canal de YouTube. Muchísimas gracias por su gentileza y su fineza de permitirnos compartir la palabra con ustedes. Dios les bendiga y oramos sinceramente que así como los que estamos aquí presencialmente, usted también sea igualmente bendecido como nosotros. Vamos a leer entonces la palabra de Dios en Efesios 4, del verso 1 al 6, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gracias, Señor Padre, por esta tu palabra. Gracias por amarnos al extremo de haber dado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en rescate por nosotros. Gracias por salvarnos. Gracias por derramar tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Ahora te rogamos, Señor Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, prepara nuestros corazones, que seamos edificados en el conocimiento de la verdad y sobre todas las cosas que el Señor Jesucristo sea glorificado y exaltado como Él merece por todo y el todo. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano y hermana. Bueno, llevamos creo que 2 o 3 domingos, no sé cuántos, en este pasaje y vamos a estar un tiempo en él porque es de vital importancia para nosotros, cada uno de nosotros y obviamente para la iglesia. El domingo pasado nos enfocamos en la unidad de la iglesia, es decir, puedo decir el apóstol Pablo como también el Espíritu Santo, lo he explicado varias veces, es todo. Pablo escribió, pero el Espíritu Santo inspiró. Él es quien dio la palabra. Y por medio de él recibimos, la primera vez estuvimos solamente enfocados en el verso 1, estuvimos examinando el verso 1 y vimos que por medio del apóstol Pablo, el Espíritu Santo nos envía a nosotros una exhortación personal. Vimos además de ser personal, es una exhortación poderosa y una exhortación práctica. Eso fue en el primer y segundo domingo que tratamos en el verso 1. Ahora, después, la semana pasada, leímos todo el pasaje y nos enfocamos en ese llamado que nos hace el Señor a la unidad en la iglesia. Es un llamado directo del Señor a que seamos unidos, a que busquemos la unidad, la paz, el amor, la armonía en la iglesia. Y hoy veremos cómo el Espíritu Santo continúa profundizando en esto en el pasaje y nos llama a guardar a esa unidad en la iglesia. Y vamos a ir viendo, pues por medio de este pasaje, reconocemos, entendemos que si esto es tan importante, tenemos que estudiar el pasaje. Tenemos que estudiar el pasaje porque es importante para nosotros individualmente
Y es también importante, amados, para nosotros colectivamente, porque somos un cuerpo, somos una iglesia, somos hermanos y hermanas en Cristo. Entonces es importante para el crecimiento y la salud espiritual, tanto del individuo como de la congregación en general, que nosotros vivamos toda la palabra de Dios, obviamente, pero como estamos estudiando el pasaje, pues que vivamos este pasaje, que prestemos atención a lo que el Espíritu quiere de nosotros. El verso 1 lo refresco, pues, lo leamos de nuevo, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y dijimos que este llamado no es algo temporal, no es algo que nos llamaron a dar un paseo de fin de semana. Esto es el legado de una vida entera. Esto es nuestro expediente acumulativo en las cosas del Señor. Esto es algo que el día que partamos de aquí lo llevamos con nosotros. Es decir, es nuestra conducta, es cómo nos vamos a conducir, cómo nos vamos a comportar, cómo vamos a vivir esta palabra. Ese es el llamado que nos hace el Señor. Entonces, la gran verdad es, y por cuanto se hace tan importante este pasaje para nosotros, es que sin esa unidad a la cual el Espíritu Santo nos está llamando, es imposible tampoco que haya poder, unción y autoridad espiritual en la iglesia, porque el verso dice claramente guardar la unidad ¿de quién? Está en letra mayúscula la palabra, del Espíritu. De manera que si nosotros no guardamos, no permanecemos en ese amor fraternal en Cristo, no guardamos esa unidad en Cristo Jesús, contristamos al Espíritu Santo. Y no hay nada que explicar cuando el Espíritu Santo está contristado en nosotros o en la comunidad. Es decir, cuando digo la comunidad no me refiero al vecindario me refiero al cuerpo de Cristo que se reúne aquí, a la iglesia. Si el Espíritu está contristado, no hay unción, no hay poder, no hay autoridad espiritual, porque de Él fluye todo esto. Por tanto, recibamos esta enseñanza, recibamos esta exhortación de parte de Dios mismo, porque es palabra de Dios, no porque haya problema en la iglesia, ya lo he dicho 2 o 3 veces, no porque haya problema entre nosotros, recibámosla y atesorémosla en nuestro corazón como medicina preventiva. ¿Sabe lo que? La medicina preventiva es más importante que la medicina necesaria, la de emergencia, la que no queda otra que someternos a ese plan de atención médica, lo que sea, o algo tan fácil de tratar de ilustrar esto como que usted no va al dentista periódicamente a hacerse una limpieza. Y eso es medicina preventiva, porque si usted nunca se pasa el hilo por los dientes, no se cepilla bien, y mucho menos le hacen una limpieza en el dentista, cuando viene a ver, va a terminar, como dicen los puertorriqueños, mellao, sin dientes, porque se le van a caer. Entonces, la medicina preventiva es sumamente importante. ¿Cuánto más la medicina preventiva espiritual? Entonces, en esencia, la unidad en la iglesia es cosa seria, es una cosa muy importante porque es algo que Dios demanda de nosotros, es algo que Dios pone a nuestro cuidado. Es un mandamiento, amados, directo de Dios. Y yo le invito a que vayamos rapidito a Juan. Vamos a Juan, capítulo 13. Juan 13, 34. Y leamos del 34 y 35. Juan 13, 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Imagínense, esto no es fácil. Amarnos uno a otro al nivel de amor del Señor Jesucristo es una cosa fácil. Amar al que le cae bien a usted, amar al que se lleva bien a usted, amar al que le ama a usted. Es como dicen así comúnmente, así como medio vulgarón en el mundo, es un jamón, es un mango bajito. Pero amar a la persona
personalidad difícil, a una persona contenciosa, problemática, que gracias a Dios no la tenemos en la iglesia, pero hay congregaciones donde abundan. No es fácil. Es decir, esto es un mandamiento difícil, por eso necesitamos ¿de quién? Necesitamos del Espíritu Santo. Él es el único que nos puede ayudar a vivir esta palabra. Por eso fue enviado. El Señor Jesucristo regresó a la gloria que Él siempre tuvo con el Padre y le dijo a los discípulos, no les voy a dejar huérfanos, voy a enviarles otro consolador y Él estará con ustedes. También el Padre y el Hijo está con nosotros siempre, está con nosotros por medio del Espíritu. Pero el Espíritu Santo es el que está encargado en ese ministerio personal, directo, interno, profundo, secreto en nosotros. Él es el que nos redarguye, Él es el que nos guía a toda verdad, Él es el que nos abre el entendimiento para entender la palabra, Él es el que nos imparte poder para poder vivir esta palabra. Entonces sigue diciendo el texto, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Recuerden que, no sé si fue el domingo pasado o el antepasado, pero les dije cuando compartíamos casualmente los primeros mensajes sobre este pasaje, que uno de los testimonios más poderosos que la iglesia puede enviar al mundo es que vean que nosotros vivimos en esa unión fraternal en Cristo, que nos amemos los unos a los otros, que nos respetemos mutuamente, que nos consideremos mutuamente. Porque si el mundo nos ve agarrándonos del cuello, no escucharán jamás el mensaje del Evangelio, por muy lindo que suene, no lo van a recibir. Pero el testimonio más poderoso de la iglesia es una iglesia unida en el amor de Cristo. Y lo repito una vez más, mucha gente que ha venido a servicios especiales de la iglesia siempre nos han comentado que sienten la unidad, el amor, la confraternidad muy fuerte en esta iglesia. Aunque no seamos una iglesia grande, pero gloria a Dios, el mejor perfume dice que viene en frasco pequeño, ¿no es cierto? Bueno, pues vemos, aquí tenemos delante de nosotros este mandamiento del Señor. Vamos ahora a Juan 15 y leamos del verso 10 al 12 y ustedes verán por qué es tan importante que vivamos esta palabra. Dice, si guardareis mis mandamientos. Note que cualquier lugar que leamos la Biblia, cualquier libro que la leamos es la palabra de Dios, es la palabra del Señor Jesús. Pero esta es, diríamos textualmente, sus propias palabras cuando Él caminó aquí en la carne. Y Él está diciendo, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Voy a hacer una pausa ahí. A veces no sentimos ese gozo que tanto anhelamos y esa paz que tanto se disfruta. ¿Sabe por qué? Cuando no estamos viviendo y guardando los mandamientos del Señor, es imposible que el gozo del Señor esté en nosotros. Esto es un requisito, esto está claro aquí, es algo establecido por Dios que no lo podemos cambiar. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. De manera que, repite en el verso 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y ahí está pues. Entonces, esto solo se logra vivir esta palabra. Es decir, responder correctamente al mandamiento del Señor, solo lo logramos cuando usted y yo permitimos que el Espíritu Santo gobierne en nuestras vidas. Esto parece un disco rayado porque yo lo he dicho tantas veces. La clave del éxito, nuestra victoria, está en ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa estar llenos del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo gobierne ampliamente en nuestras vidas. Eso es lo que quiere decir Efesios 5:18. Vamos un momento a Efesios 5:18 y usted va a ver
el fruto de una persona gobernada por el Espíritu Santo. Porque casi siempre se cita Efesios 5:18 y no se lee los versos que siguen. Pero los versos que siguen es el fruto o el resultado de una vida gobernada por el Espíritu Santo. Y dice así Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo que hay disolución, mas sed llenos del Espíritu, y es obvio que está escrito con letra mayúscula, es el Espíritu Santo. Ahora vean el fruto de una persona que es llena del Espíritu, una persona que es gobernada por el Espíritu Santo. Y déjame aclarar algo. Algunas personas se frustran porque si nunca han tenido la experiencia de hablar en lenguas o lo que se llama esa llenura del Espíritu Santo, quiero que usted sepa una cosa. En el instante que usted confesó al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador personal, en ese instante el Espíritu Santo vino a morar en usted. El Espíritu Santo está en todo cristiano. Eso no, es decir, no es correcto decir que el Espíritu Santo no viene, excepto cuando es bautizado en el Espíritu y usted habla en otras lenguas. No, señor. El Espíritu Santo, en primer lugar, el Espíritu Santo es quien nos lleva a los pies de Cristo. Usted no buscó a Cristo. Nadie en la historia de la humanidad ha buscado jamás a Dios. No ha habido un solo hombre que haya buscado a Dios. Nadie. Dios siempre ha buscado al hombre. Y lo podemos probar a lo largo de la Escritura. Y lo hemos hablado antes. Dios siempre ha buscado al hombre. Y es el Espíritu Santo quien, con esas cuerdas de amor, Él se las fue arreglando para traernos a nosotros un día a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo quien hizo posible que usted y yo entendiéramos ese mensaje inicialmente. Él prendió la chispa de la fe que Dios ya ha depositado en cada persona para responder positivamente a ese mensaje salvador del Evangelio de Cristo. Es el Espíritu Santo quien nos llevó a los pies de Cristo y es el mismo Espíritu Santo quien nos ayudó a aceptar a Jesús como Señor y Salvador personal. Él nos convenció de pecado, Él nos hizo ver que estábamos condenados al infierno y que solo Jesús nos podía salvar. Eso lo entendemos ahora, pero el día que usted se convirtió no tenía una noción bien clara de toda esa doctrina. Pero es el Espíritu Santo quien nos llevó a los pies de Cristo y es el mismo Espíritu Santo quien nos capacita para vivir para Cristo, para ser testigos de Cristo, para seguir en pos del ejemplo de Cristo. Nada podemos hacer sin el poder del Espíritu Santo operando en nosotros. Entonces el Espíritu Santo es quien gobierna. Si nos dejamos gobernar, Él produce estos frutos en nosotros. Y note, una persona llena del Espíritu Santo dice que hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Eso no es que usted va a estar ahora pues cantando salmos y qué sé yo. Lo que está hablando es que una palabra, una comunicación edificante, agradable, que no nos estemos ofendiendo el uno al otro, que no nos estemos pues como quien dice tirando chifletas o pullando el uno al otro con sarcasmos y cosas semejantes, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios, es decir, respetándonos unos a otros. Eso es lo que quiere decir eso, es decir, vemos y luego que explica lo que es una persona gobernada por el Espíritu Santo en Efesios 5:18. Note cómo él comienza a dar esas instrucciones, que no vamos a entrar ahí hoy, por supuesto. Y comienza a hablar de las responsabilidades en el matrimonio, el comportamiento matrimonial. Y comienza con la mujer diciéndole que se someta al marido. Y alguna gente, si no entiende esto, algunas mujeres se enojan con el Señor porque ¿cómo me voy a someter a este marido? Es que Dios te está mandando a someter a un hombre que se supone que esté gobernado por el Espíritu Santo. Un hombre gobernado por el Espíritu Santo nunca va a abusar de su derecho y de su autoridad espiritual. Y una mujer llena del Espíritu Santo nunca va a tratar de sobreponerse sobre la autoridad del varón. Van los dos a amarse y a caminar pues
en perfecta comunión prácticamente, cuando los dos son llenos y gobernados por el Espíritu Santo. Pero es harina de otro costal. Vamos a volver a donde estamos, pues. Cuando nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo, caminamos en ese amor, en la paz, la armonía, nos llevamos bien en la unidad que Dios quiere de nosotros. De manera, hermanos, que con todo esto en mente, hoy continuamos en este pasaje, pero bajo el tema guardando la unidad en la iglesia, guardando la unidad en la iglesia. Y casualmente, en adición a que, bueno, que el título que por la gracia de Dios escogí, que es ese, guardando la unidad en la iglesia, vemos al leer el pasaje que el tema central de este pasaje no es otra cosa que la unidad en la iglesia. Ese es el tema central del pasaje, la unidad en la iglesia. Y lo primero que vamos a ver hoy, en cuanto nos dé el tiempo, es los obstáculos o los enemigos que se interponen o que hacen peligrar la unidad en la iglesia. El verso 3, vamos al verso 3, nos exhorta a ser, ¿qué dice? Solícitos. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces el verso 3 nos exhorta a ser solícitos. Es decir, que nos esforcemos, nos esmeremos. Eso es lo que quiere decir la palabra solícito. Esmerarse, esforzarse, poner un empeño especial, personal, en que seamos celosos de guardar la unidad del Espíritu en la iglesia. De manera, hermanos, deduzca de ese texto que si el Espíritu nos exhorta a esforzarnos, a ser cuidadosos, a ser esmerados, a ser celosos en guardar la unidad de la iglesia, quiere decir, amados, que la unidad de la iglesia es cosa frágil. Y además de ser cosa frágil, demanda un gran cuidado, porque los peores enemigos de la unidad de la iglesia no es el diablo ni los demonios, somos nosotros. Porque es a nosotros a quien el Señor ha encomendado guardar la unidad en la iglesia. Somos nosotros, si nosotros vivimos esta palabra, no importa el diablo las vueltas que él dé y cuántos demonios mande. Si usted está en Cristo, viviendo la palabra de Cristo, no al diablo que entre. Ni en usted, ni en la congregación. Porque más poderoso es el que está gobernando en nosotros que el que viene de afuera. Si usted está lleno del Espíritu y el diablo toca la puerta, usted no va a tener que abrir. El que abre, no para dejar entrar, sino para echar bien lejos. El que abre y dice, ¿qué quieres tú aquí? Es el Espíritu Santo. No tienes parte ni suerte en este lugar. Es más, que ese tipo de conversación ni siquiera se da. El diablo no se atreve, no puede llegar allí. Cuando estamos llenos del Espíritu, no puede. Somos un hueso demasiado duro para él roer. No puede con nosotros, no puede en ninguna manera. Entonces, nosotros, pero sí debemos entender que la unidad de la iglesia es algo delicado. Y digo más, pues que el mandamiento de que nosotros trabajemos, que nos esforcemos, es porque nosotros, vuelvo a decir, nosotros somos los únicos que la podemos dañar. Por eso es importante que nosotros recibamos esto como medicina preventiva y que nosotros nos armemos de esta palabra, nos llenemos, la atesoremos en nuestro corazón y vamos a ir viendo cómo Dios espera que nosotros nos comportemos para que siempre disfrutemos de esta paz que tenemos ahora. De esta unidad que llevamos ya un gran tiempo disfrutando. Y por nada del mundo queremos que esto se acabe. Porque, ¿por qué? ¿Por qué no? Al contrario, que inclusive mejoremos en esto, que seamos aún mejores. Entonces vemos que el problema de la unidad en la iglesia es el siguiente, es algo pues que lo sabemos por sentido común. Y es que nosotros somos, ya dije la semana pasada, personas de diferentes nacionalidades. Y aún en una iglesia en la nación, diríamos una iglesia en Cuba o en México, aunque todos sean mexicanos, todos sean cubanos, las personas son diferentes temperamentos, diferentes personalidades. Somos en una familia, hermanos, en un matrimonio de 4 o 5 hijos, vemos que en los hijos
hay diferencia de personalidades y temperamento. ¿Cuánto más en una congregación donde nos reunimos 8 o 9 nacionalidades diferentes? Entonces, y he escuchado personas decir en ocasiones, si no fuera por la gente, la iglesia fuera un pedazo de cielo en la tierra. Claro, pero es que si no fuera por la gente, tampoco existiría la iglesia, porque la iglesia está compuesta de nosotros, los redimidos del Señor Jesucristo. La iglesia, no espera usted nunca que la iglesia sea un lugar perfecto. La gente anda buscando la iglesia perfecta y no la encontrará nunca. Y si encuentran la iglesia perfecta el día que ellos pongan un pie dentro de la puerta, la dañaron ya, porque ellos no son perfectos. La iglesia es un hospital espiritual, donde venimos a ser sanados, a ser limpiados, a ser perfeccionados, transformados por el poder transformador de la palabra de Dios y la obra personal del ministerio transformador, regenerador y santificador del Espíritu Santo. Por eso es que venimos aquí. Si todos estuviéramos en un estado de perfección, no necesitaríamos venir aquí. Estaríamos ya en el cielo. Entonces, vemos que pues nosotros somos esos redimidos. Y mientras que todos somos la iglesia, todos somos en una u otra manera el problema dentro de la iglesia. Y estamos para ser arreglados por el Espíritu Santo. Veamos pues algunas razones por las que nosotros presentamos un gran problema para la iglesia. Creo que ya lo mencioné. Porque somos, no solamente porque somos personas de diferentes nacionalidades, sino porque somos personas en quienes todavía, hermanos, habita una naturaleza caída. En mí hay una naturaleza pecaminosa, en usted hay una naturaleza pecaminosa. Tenemos, sí, el Espíritu Santo en nosotros, pero todavía está ahí la carne. Amén, hermanos. Todavía está en nosotros. Nosotros tenemos que luchar contra esa carne. Y allá en Romanos capítulo 8, dice claramente que la única manera que usted y yo podemos hacer morir esa naturaleza carnal en nosotros o aplastarla y no permitirle que se levante y gobierne en nosotros es por medio del Espíritu Santo. Por eso es tan importante rendirnos al señorío del Espíritu Santo. No solamente somos personas en quienes aún habita una naturaleza caída, porque también muchas veces somos egoístas y caprichosos y queremos las cosas a nuestra manera solamente. Además, porque sentimos celos. Esto no se ve aquí, gracias a Dios, pero hay congregaciones, nosotros lo sabemos, donde se ha armado cosas porque hay hermanos que sienten celos de otros hermanos cuando les ven llegar. Después ellos llevan mucho tiempo en la iglesia, pero de pronto llega este hermano que tiene, o hermana que tiene talentos y dones y los pone al servicio del Señor y le ven desarrollarse también en el servicio del Señor y cogen celos contra esa persona y comienzan las pugnas ministeriales en la iglesia, en la música, en la enseñanza bíblica, en lo que sea. Entonces esa es otra de las razones. Y hay otras también, porque pues ya la dije, diferentes nacionalidades, diferentes personalidades, porque también tenemos diferentes opiniones cómo debe funcionar la iglesia, a qué hora deben ser los servicios, cuál es el tipo de música que debemos tocar, que si esto, que si aquello, y hay gente que dice, porque en la iglesia mía donde yo estaba, bueno, pero hermano, en la iglesia suya donde usted vino, no es esta. Y hay otra vez, porque allá en Cuba hacíamos así, sí, pero lo que funcionaba en Cuba no funciona aquí en Estados Unidos. Lo que funciona en México no funciona aquí. Lo que funciona en Nicaragua no funciona acá en Estados Unidos. ¿Es el mismo Dios? Sí, es el mismo Dios. Amén. Pero son lugares diferentes. ¿Sabía usted que hay legiones de demonios asignadas a diferentes países, como hay ángeles asignados a diferentes países también? Entonces, los atuchos que usted tenía que pelear allá en Nicaragua o en Honduras no son los mismos que hay aquí. No es igual. Y la pastorada de Cuba fue influenciada por el fidelismo. Los pastores en Cuba, con todo el respeto, muchos de ellos mantenían un liderazgo férreo, para no decir una tiranía en la iglesia. Al extremo que en Cuba usted no se podía ir a una iglesia e ir a otra, porque el otro pastor no te dejaba entrar. Para irte de aquí tenías que llevar un salvoconducto de este pastor para poder entrar en la otra.
Aquí no, aquí te enteras que se fueron cuando no los ves 3 o 4 semanas. Y ya los ves, los están haciendo miembros en el altar en otra iglesia. Y están tocando la batería en la otra iglesia, ya se fueron. Aquí la gente se va hasta porque tú no lo saludes. Aquí no, pues. Esta iglesia es tremenda de buena en eso. Pero hay iglesias que si el pastor no saluda, se enchisman, como dicen en Puerto Rico, y no vuelven más. El pastor no me saludó, yo no voy más ahí. De manera, hermanos, que como funcionaba allá o acá o en el otro lugar, no es aquí, es otra iglesia. Es decir, otra congregación, es el mismo Señor, el mismo Espíritu, el mismo Padre Celestial, pero hay, pues qué sé yo, tiene una personalidad única cada iglesia. Jesús, el Señor, no le escribió una sola carta a cada una de las 7 iglesias. Es obvio que cada una de ellas tenían ciertos problemas espirituales diferentes, ¿cierto? En Apocalipsis, 7 iglesias, 7 cartas diferentes, porque cada una iglesia tenía su personalidad única de ella y el Señor trata personalmente con cada uno de nosotros de esa manera. Y lo peor de todas los obstáculos o lo peor de los enemigos que se oponen a la unidad en la iglesia es que nosotros no amamos al Señor como debemos. ¿Y cómo es que no amamos al Señor como debemos? Porque no cumplimos esos mandamientos de amar a nuestros semejantes como Él nos manda que le amemos. Usted dice, pero es que yo amo al Señor. Cuidado. Si usted no ama a su hermano como Cristo dice que le amemos, no estás amando a Jesús. No puede ser. Pues sí puede ser. Eso así es. Vamos a... Ya leímos ese, pero aquí en Juan 14 dice claramente, o la prueba de cómo amamos, la prueba de que amamos al Señor Jesús está clara en Juan capítulo 14 y verso 21 y 23. En el 21 él dice, el que tiene mis mandamientos y los guardas, de manera que si su mandamiento es que nos amemos los unos a los otros y no nos amamos, si usted cumple todos los mandamientos del Señor Jesús y deja uno solo sin cumplir, ya se dañó todo. Él no acepta ninguno de los otros. Así lo dice la Escritura en Santiago. Usted puede cumplir con toda la ley, pero deja de cumplir con una sola cosita, ya lo dañó todo. Aquí dice él, en 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En el 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, ahí está claro, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. De manera que si no cumplimos con lo que el Señor Jesús nos manda hasta con el Padre y el Espíritu Santo, estamos en problema también. Vemos pues, hermanos, que ese es el peor de todos los obstáculos a nuestra unidad. Que no amamos al Señor como Él merece que le amemos, porque no somos capaces de amarnos cuando no nos amamos los unos a los otros como Él nos manda que nos amemos. Entonces vemos aquí que el Espíritu en este pasaje nos hace un llamado a la unidad, nos muestra el problema o los obstáculos que se interponen a nuestra unidad, pero no nos deja así, sino que nos dice también cuál es el camino hacia la unidad. El camino hacia la unidad en la iglesia y cómo guardarla. Y vamos a ver ahí entonces, leamos el verso 2 de Efesios 4. Efesios 4, verso 2. Dice así, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Nota, hermano, hoy no vamos a tocar las 5 virtudes que hay en ese verso. En ese verso se registran 5 virtudes cristianas que son fundamentales para la unidad en la iglesia. 5 virtudes. Si a usted le gusta tomar nota, que es un buen hábito, porque pues usted recuerda el 85% de lo que usted escribe y solo recuerda un 20 o un 25% de lo que usted escucha. Con toda humildad es 1, mansedumbre es 2, soportándoos sugiere
longanimidad o grandeza de ánimo, porque para soportarse unos a otros necesitamos grandeza de ánimo. ¿Sí o no? Vamos a ser sinceros, vuelvo, hay gente que no es fácil. Hay gente que no es fácil amarla. Hay gente que no es fácil amarla, pero tenemos que amarlas. Es decir, como se dice, no aceptamos ni justificamos sus actitudes, pero por encima de esas actitudes que chocan con nosotros, hay que amarla porque es una persona por quien murió Cristo también. El Señor Jesucristo derramó su sangre por esa persona, pues no nos queda de otra, como dicen los nicas. Entonces, en el 2, humildad, mansedumbre, soportándoos, sugiere la virtud cristiana de grandeza de ánimo y paciencia. Son 5 virtudes que hoy obviamente no nos da tiempo, solamente nos vamos a concentrar en humildad y la semana que viene, si el Señor no viene por nosotros, continuaremos en este tema. Pero vemos aquí, en ese verso 2, cómo el apóstol menciona estas 5 virtudes que deben manifestarse en nosotros o deben ser parte de nuestro ser, de nuestra personalidad y que son producidas en nosotros por el Espíritu Santo. Por eso necesitamos rendirnos al Espíritu Santo, porque usted y yo no producimos esto. Usted y yo no podemos ir a Walmart y comprar humildad, ni mansedumbre, ni ordenarlo por lo que se ordena ahora, Amazon, ni eBay, ni nada de eso. Esto lo produce en nosotros el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo para que estas virtudes cristianas estén en usted, estén en mí, y así nos harán entonces guardar la unidad del Espíritu en la iglesia, que dijimos con toda claridad que esa unidad es del Espíritu, no es ni siquiera nuestra. A nosotros se nos ha encomendado en guardar esa unidad. ¿Quién promueve esa unidad? Es el Espíritu Santo. Al fin y al cabo, la gloria es sola de Dios. Aleluya. El gozo es nuestro, pero la gloria es de Él. Y qué bueno que esas cosas las hace Él, porque nosotros jamás lograríamos hacerlas. Entonces, esa es la única manera que nosotros seremos capaces de guardar la unidad en la iglesia, si esas virtudes son reales y verdaderas en nosotros. El verso 1 dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. De manera que el apóstol, bajo inspiración divina, abre el capítulo exhortándonos a nosotros a que seamos cuidadosos de nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento siempre va a ser el resultado de lo que nosotros creemos, de la doctrina que realmente nosotros apreciamos, valoramos, atesoramos en nosotros. Eso lo hemos explicado, ¿verdad? Usted se comporta de acuerdo a lo que usted sabe. Si de pronto alguien le dice, Dios lo ampare usted, que hay una serpiente cascabel debajo del asiento de su carro, ¿cómo usted se va a comportar? Pues usted va a reaccionar de acuerdo al conocimiento de que hay una serpiente de pronto debajo de su carro. Pero si no, usted se sienta tranquilamente en ese asiento, arranca el carro y se va, ¿cierto o no? Nosotros nos comportamos de acuerdo a cómo respetamos la doctrina de la palabra, o los principios, los preceptos, los mandamientos de la palabra de Dios que han sido sembrados ya en nuestra conciencia por el Espíritu. Respondemos a eso si los valoramos, si los respetamos, si hay un temor reverente a Dios, si amamos a Cristo, si es que hemos gustado, como dice Pedro allá en Primera de Pedro, capítulo 2, si es que hemos gustado de las benignidades, de los favores, de la gracia salvadora de Cristo, entonces nosotros decimos, pues yo tengo que corresponder. Yo no puedo hacer nada para salvarme. Yo no puedo hacer nada para impresionar a Dios, pero yo tengo que corresponder al amor de Dios, amándole y colaborando con el Espíritu Santo. Dejarme moldear, dejarme cambiar, dejarme hacer un hombre, una mujer nuevo o nueva. Sí, hermanos. Entonces, si nosotros deseamos realmente vivir y ser guardadores, note que el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, los levitas tenían la responsabilidad de guardar el santuario, de cuidar el santuario. Esa era la responsabilidad de ellos. Y cualquiera otro que intentara aquello caía muerto, porque ellos eran los únicos aceptados por Dios para eso. Ahora a nosotros se nos da ahora el privilegio de guardar la unidad en lo espiritual. Ellos guardaban las puertas, pero nosotros guardamos en el espíritu
la unidad del Espíritu. Nosotros tenemos esta gran responsabilidad, de manera que nosotros debemos esforzarnos para vivir vidas gobernadas, marcadas por el Espíritu Santo, quien hace que esas 5 virtudes sean una realidad en nosotros. Y por cuanto esas 5 virtudes son tan importantes, hermanos y hermanas, son tan importantes, las vamos a examinar una a una. Hoy solamente vamos a examinar humildad y después usted puede ir corriendo para el chino antes que se acabe el especial del lunch. Entonces, humildad. Creo, hermanos, creo que la mejor definición de la palabra humildad está en Romanos 12, capítulo 3. Vaya allí un momentico para que usted mismo la vea en su Biblia, porque no hay cómo usted verla con sus ojos. Esa, para mí, esa es mi opinión, puede que usted encuentre una mejor, pero en mi opinión esta es la mejor definición de la palabra humildad. No tener más alto concepto de sí mismo del que usted y yo debemos tener. Es decir, no pensar de nosotros más de lo que somos, pensar de nosotros con cordura, pensar de nosotros con cordura. Y resulta muy interesante, esto es algo maravilloso, que en su origen histórico, esta palabra humildad, en su origen, en lo original, en el griego, esta palabra humildad no existía en la literatura secular de los griegos ni de los romanos. No existía para nada, porque la cultura, esta palabra realmente entró en usanza. En usanza quiere decir, se comenzó a usar en el vocabulario cristiano. Entró en el vocabulario del mundo gracias al Señor Jesucristo, gracias al Espíritu Santo que la dio a Pablo. Y esto es es decir, no solamente en esta carta, sino que se viene hablando, el Señor, en las bienaventuranzas del Señor Jesucristo, habla de la bendición de ser humilde, ¿cómo se dice? De la humildad. Y en este caso, Pablo aquí a los efesios les está hablando de esta virtud cristiana. Entonces, en la cultura grecorromana, es decir, en los griegos y en los romanos, la palabra humildad, ese concepto de humildad no existía para ellos porque ellos consideraban que la persona humilde era una persona floja, cobarde, era una persona pues que no servía para nada, pues era débil y constituía pues para ellos algo denigante. Y déjeme decirle más, en nuestra cultura del mundo que vivimos hoy día, el mundo sigue obsesionado con la autoestima y con, ¿cómo se dice? La autoestima y ¿cuál es la otra? La autosuficiencia. El mundo corre en el orgullo. Y ahora hay un grupo por ahí que le llaman el pride, el orgullo, el gran orgullo. Todo es orgullo. Y ya veremos lo que es el orgullo también. Pues entonces, de manera que esa palabra humildad le fue dada al apóstol Pablo en esta carta, pero ya venía desde los evangelios. Y los griegos y los romanos comenzaron luego a usar la palabra humildad en su literatura, pero siempre con el propósito de ridiculizar o humillar a otras personas, especialmente a los cristianos. Especialmente a los cristianos. Pero aunque el mundo interprete la humildad como una debilidad de carácter, como una deficiencia, la humildad es una virtud cristiana fundamental, elemental y necesaria para usted poder llegar a los pies del Señor, para usted tener acceso al trono de la gracia y para que entre nosotros nos llevemos bien. Mire lo que dice el Proverbio 3:34. Porque sin humildad jamás podremos agradar al Señor. Y Proverbios 3:34, no 33, sino 3:34 dice, ¿qué dice ahí? Que Dios resiste a los soberbios, es decir, los orgullosos, petulantes, pero da gracia ¿a quién? A los humildes. Y sin humildad jamás seremos semejantes a Cristo. Yo voy a leer esto y ya cierro. Vamos a Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer del verso 1 al 8. La humildad, cuando en nosotros permitimos que el Espíritu Santo produzca esa humildad y sea genuina, no fingida. Porque hay gente
que pretende ser humilde, pero son sumamente orgullosos. Pero cuando es genuina, cuando es de Dios, entonces somos semejantes a Cristo. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Está viendo? Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Todo esto tiene que ver con la unidad, la paz, la armonía en la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Y en el cuerpo de Cristo mora el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de paz. Y nosotros debemos vivir en esa paz, en esa armonía. Que tenemos diferentes problemas individualmente, gloria a Dios, pero cuando venimos aquí, ¿a qué venimos? No dice Hebreos capítulo 10 que nos congreguemos ¿para qué? Animarnos, consolarnos y exhortarnos los unos a los otros. Aquí nos metemos un empujón, una inyección de fe el uno al otro. Y oramos los unos por los otros. Eso es uno de los beneficios y de las bendiciones de la iglesia, que es un hospital espiritual. Usted va al hospital cuando está enfermo, le ponen un suero y le dan un estrujón y lo envían de nuevo a casa con un bill que llega de aquí a la luna. Aquí no le pasamos el bill a nadie. Va a la casa lleno de unción y de poder. Y bueno, que se fue el problema, no se fue, pero usted va más lleno de poder y de fe en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, para terminar ya, una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Está viendo, hermano? Está bien claro el texto, no hay que ni comentar. Antes bien, ¿con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Eso es, no teniendo yo un mayor concepto del otro. Yo no puedo pensar que yo soy superior al otro. ¿Por qué? Porque es que yo fui redimido con la misma sangre que mi otro hermano. Somos iguales, hermano. Jesús no derramó una gota de sangre más por mí que por usted. Él derramó la misma sangre por usted que por mí. El mismo espíritu que mora en usted está en mí. No podemos vanagloriarnos de nada. Entonces, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, es decir, lo máximo, no estimó el ser igual a Dios, lo máximo, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El pasaje sigue y sabemos el resto, pero la clave aquí, y ya voy a cerrar, está en este verso donde dice que tomando forma de siervo. ¿Sabe que la palabra original ahí, porque en castellano pues sabemos que siervo es un esclavo sin voluntad propia, pero lo importante es que en aquella época, casi 2000 años atrás, existían diferentes estratos o clases dentro de los esclavos. Había esclavos que eran médicos, había esclavos que eran administradores de las riquezas del señor de la casa, administraban todo. Había esclavos que eran maestros, profesores, que instruían a los hijos de los ricos y eran esclavos. Es decir, tenían diferentes posiciones de diferentes rangos, pero cuando usted busca el significado de esta palabra en el original, la palabra en el original es dulo o dulas. Y ese es el rango más bajo entre todos los esclavos. Este era el esclavo que tenía que hacer todos los quehaceres, diríamos, menos, ¿cómo es la palabra? Se me fue. Bueno, diríamos, para que entienda bien, que yo no quería usar eso, este era el que tenía que vaciar la vacinilla donde defecaban y orinaban la gente de la casa, porque no había baños con toilets en cada cuarto. Era en una vacinilla, como le llaman. Había que llevarlo a la letrina o un hueco o aventarlo, qué sé yo, allá afuera. Este es el que tenía que limpiar todo esto. Este es el que tenía que lavar los pies al que llegara. Pies hediondo, a pezuña. Este lo tenía que lavar. Este era el que tenía que hacer todo. Y después al final, si quedaba un bocado de comida, él comía. Él comía de último y tenía que lavar todos los trastes también.
Ojalá que se lavara bien las manos, porque después de lavar la vacinilla, lavar los trastes, le zumba el mango. Pero bueno, vamos a estar en pie, amados. Vemos lo que el Espíritu quiere de nosotros, que nosotros guardemos esta unidad, esta armonía, este amor fraternal. Lo disfrutamos en los viernes, y yo sé que mi esposa a lo mejor le está yendo por la cabeza porque yo a veces me pongo protestón los viernes porque ella quiere traer una vaca cocinada. Y le dije, no señor, que no es engorde de chancho tampoco. Y no, es que no yo le estoy llamando chancho a nadie, por amor a Dios. Pero eso es un dicho nicaragüense, con quien dice, no, cuando entre los nicaragüenses van a hacer una comida y tú empiezas y dice, no, pero si no es engorde de chancho, aguántate. ¿Es verdad o no, hermana? Entonces yo le digo, espérate, hombre, porque si ya vamos a tener pan dulce, esto, lo otro, y café y chocolate, y cuando tú puedes cocinar, pero no sé, ella quiere cocinar una vaca todos los viernes. Pero disfrutamos ese compartir de la iglesia. No se puede... ¿Eh? No, porque la comida va con el compartir, de acuerdo. Pero no, porque me la tienen cocinando mucho y yo quiero que me dure más años. Hermanos, oremos. Y a usted que nos está escuchando, si le ofendí con eso del contra de chancho, no es para ninguna persona. Eso es un refrán o un dicho muy peculiar de los nicaragüenses, que no es para nada denigrante, ni subestimar a nadie, ni comparar a nadie con un cerdo. Es simplemente una expresión nica que quiere decir comer y comer y comer. Decir glotonería o lo que sea. Entonces, para usted que nos está viendo, estamos hablando de la unidad, el amor, no solamente en la iglesia, sino en el hogar. Pero eso es imposible. Es imposible llevarnos bien, es imposible que haya unidad en el hogar, es imposible que disfrutemos paz y gozo si Jesucristo, el príncipe de paz, no es el Señor y dueño de nuestro corazón. Y yo aprovecho la oportunidad a usted, si aún no ha rendido su corazón y su vida al Señor Jesucristo, hoy es el día de salvación para usted. Diga conmigo, si usted quiere aceptar a Jesús, lo único que tiene que reconocer que usted es pecador o pecadora. Renuncia a sus pecados. Diga, Señor, yo renuncio a mis pecados. Yo quiero conocerte. Yo quiero que tú seas Jesús para mí. Yo quiero que me salves de mis pecados, pero también que pongas en mí tu Santo Espíritu, y a pesar de que mis problemas los tengo, pero que me des la paz que sobrepasa todo entendimiento, y me des también la salida a mis problemas, a mis situaciones difíciles. Señor Jesús, sálvame. Yo te reconozco hoy como mi único Señor y Salvador personal. Te confieso, te ruego que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Si usted ha hecho eso, usted es nacido o nacida de nuevo. Comience a vivir para Jesús. Si está en la zona, está cerca de nosotros, ahí está la dirección, puede venir y unirse a nosotros. Si está en otro lugar, busque una iglesia cristiana y comience a crecer en el conocimiento de la verdad. Y a usted, hermanos y hermanas, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que estas 5 virtudes que aún no hemos entrado de plano en todas ellas, sean una realidad en nuestras vidas. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, estamos en tu presencia. Nos has dado ya mucho tiempo de esta coinonía, de esta unidad, de este amor, de este gozo que disfrutamos como familia de Dios que somos. Y te rogamos que esto no se pierda nunca. Al contrario, que vaya en aumento, que el amor de Cristo en nosotros sea una realidad no fingida, que la unidad en la iglesia sea una realidad no fingida, que vivamos unidos en el vínculo de la paz por el Espíritu Santo para gloria del Señor Jesús. Y que esto también sea una realidad en cada hogar, Padre, en cada uno de nuestros hogares, que tú gobiernes en nuestros corazones y que nuestros hijos y nietos disfruten el ambiente de paz y de gozo que solamente tú puedes darnos en medio de un mundo tan incierto y un mundo tan contencioso. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, con los ojos que me peló, con los ojos que me peló mi esposa, me parece que debo hacer una aclaración, pero en ningún momento yo fui respetuoso a usted. Yo no estoy diciendo a nadie
es una expresión nica, y yo no soy nica tampoco para conocer la cultura a fondo, pero perdóneme si estuve mal, pues.